les decía, el libro de Levítico es uno de los libros que más menciona la palabra santidad o santo, ¿no? Porque justamente nos llama a ser santos porque Él es santo. Pero como tal también es uno de los libros que menciona más la palabra pecado. Entonces, y por cierto, una de las palabras más mencionadas en toda la Biblia es pecado. Y uno podría decir como que ya parecemos un poco fatalistas, ¿no? Pero créeme, es algo ah, que ha dañado a la humanidad, es algo que la humanidad necesita ser consciente, el pecado es algo que el ser humano necesita ser consciente de que existe y que lo es, ¿no? Y de que somos pecadores y que tenemos esa naturaleza. Pero no saberlo para quedarnos ahí de brazos cruzados o tampoco saberlo para ir diciendo a todo el mundo eres pecador y con una actitud de condenación, ¿no? Sino de saberlo justamente para saber qué hacer, ¿no? De saber qué es el pecado para ver cuál es nuestra gran necesidad que tenemos de perdón. Debemos de saber los efectos del pecado en nuestra vida que básicamente nos separan de Dios para ver de qué manera me reconcilio con Dios. Y la Biblia va a mostrar que el camino es Jesucristo, ¿no? Debo entender que el pecado esclaviza para entender que Cristo realmente me da libertad. Entonces, el pecado me condena a muerte eterna, mientras que Cristo se presenta como aquel que nos perdona de nuestros pecados y nos da vida eterna. Entonces, es importante en realidad ser conscientes del pecado del cual adolece la humanidad, ¿no? Entonces, no es que el autor del libro de Levítico de pronto era fatalista o de pronto le gustaba hablar de pecado, sino era una realidad del pueblo, sigue siendo una realidad hoy en día, sigue siendo una realidad en el mundo y muchas veces también en la iglesia que estamos faltos de conocimiento de todo lo que dice la Biblia en cuanto a ello. Entonces te animo a que veas este libro de esa manera, ¿no? De que si de pronto habla de pecado tras pecado tras pecado, es porque me quiere mostrar que hay un sacrificio perfecto que perdonó, en el cual todos mis pecados han sido perdonados, ¿correcto? Entonces vamos a leerlo ahí del verso 1 al 13 y luego vamos a volver verso a verso a ir analizando algunos pasajes importantes. Entonces te pido que me acompañes ahí en tu lugar, si ya tienes en tu Biblia el capítulo 5, verso 1 al 13, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado, dice. Asimismo, la persona que hubiere tocado a cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, pero inmunda habrá, dice, pero será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmunda de hombre, inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no echare de, dice, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa en que el hombre prefiere no juramento, dice, profiriere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Verso 5 dice, cuando pecare con alguna de estas cosas, confesará aquello con que pecó. 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de rebaños o una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Verso 7 dice, si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas y 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, dice. Y de otro, dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado
de aquel que cometió y será perdonado. Verso 11 dice, mas si no tuviere suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Verso 12 y 13 dice, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Muy bien, entonces, ¿qué tal si me acompañan a orar ahí en sus lugares? Padre mío, te damos gracias esta noche, Señor, por permitirnos venir a tu palabra, Señor. Quizás hay términos confusos, Señor, que, que algunos lo escuchamos por primera vez, tantas cosas, Señor, que a lo mejor no entendemos, Señor, pero sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guiará a toda verdad, Señor, que tu Santo Espíritu nos mostrará, nos enseñará, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que esta palabra viva y eficaz, Señor, que entendiendo y creyendo que esta es tu palabra, Señor, es de inspiración tuya, Señor, y que es útil, Señor, para redarguirnos de cada uno de nuestros pecados, Señor. Bendice este tiempo a cada uno de mis hermanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía que es una continuación del capítulo 4, donde ya ha hablado sobre la ofrenda por el pecado no intencional, sino que en el capítulo 4 vimos cómo es que describía básicamente cómo debía ser la ofrenda en caso sea un sacerdote, en caso sea todo el pueblo los que cometieron este pecado, en caso sea un jefe político o civil del pueblo, cómo debía ser su ofrenda, o en caso puede ser una persona particular que cometió este tipo de pecado, ¿no? Entonces, básicamente el capítulo 4 nos ha explicado cómo debería ser su ofrenda de expiación de cada uno de estos personajes. Pero aquí ya nos va a detallar el pecado en sí. ¿Qué tipos de pecados se está refiriendo cuando dice un pecado no intencional o un pecado sin alevosía o un pecado que no era una rebeldía deliberada contra Dios, sino lo que nosotros consideramos hoy un caer en pecado? Lo que la Biblia nos quiere enseñar, y también el autor del Levítico nos quiere enseñar, que si bien es cierto, eh, pecado es pecado, pero las implicancias son diferentes. Les mostraba la vez pasada el texto de Números, que aquel que peca deliberadamente contra Dios era sacado de la ciudad, incluso era cortado, dice, de la congregación, ¿no? El trato era diferente, ¿no? Aquel entonces. Lógicamente en Cristo, Él sí, ¿no? En Cristo todos somos perdonados, ¿no? Incluso mismo Pablo ha sido perdonado, siendo perseguidor abiertamente, habiendo asolado las iglesias. Igual en Cristo hay perdón de ese tipo de pecado porque Él es el sacrificio perfecto. Pero en este sacrificio solo contemplaba aquellos pecados no intencionales, sin alevosía, que no sean abiertos o deliberadamente una rebelión contra Dios, ¿correcto? Es decir, era un pecado como lo va a describir ahí el versículo 1. Primer pecado el cual describe, mira, es interesante, dice, ¿no? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no denunciare, él llevará su pecado. Y es interesante porque no dice y mintiere en su testimonio y diere un falso testimonio. No, 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 el simple hecho de quedarse callado, ¿no? El simple hecho de decir, o simplemente decir, no lo vi, ¿no? Habiéndolo visto. El simple hecho de callar o ocultar, o como nosotros decimos hoy en día, apañar el pecado de alguien más, le hacía pecadora a esta persona. Hacía que esta persona también está cometiendo este pecado de alguna manera, no abiertamente contra Dios, deliberadamente contra Dios, pero podrías callar por temor a represalias, podrías callar porque, no te quieres meter en problemas, pero Dios lo está considerando como un pecado, como una falta, y que el poblador de Israel necesitaba entender que eso es pecado y que aún por eso necesita llevar este sacrificio para que se dé cuenta
que aún eso no agrada a Dios, que eso no está de acuerdo a los pensamientos o a los propósitos de Dios, el simple hecho de callar, ¿no? Es decir, no dar un testimonio, es decir, quedarse callado era pecado, ¿no? Veías que de pronto a alguien lo estaban robando y tú dices, mejor no me meto, ¿no? Como hoy en día muchas veces ocurre, ¿no? O sea, simplemente muchas personas callan por no ganarse problemas, muchas veces decimos, ¿no? Entonces, es algo complicado porque muchas veces decimos, pero es que si me meto me voy a ganar problemas, pero ciertamente aquí esto era catalogado como pecado, ¿no? Y es interesante porque en el Nuevo Testamento, siguiendo esa misma línea, Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? Básicamente aquí está hablando de un pecado de omisión. No es que la persona o el poblador aquí estaba diciendo una mentira. Eso quedó claro en los 10 mandamientos, ¿no? No mentirás, ¿no? O sea, definitivamente no debería haber mentira, ¿no? Eso estaba en los 613 preceptos. Es claro, es explícito que Dios es un Dios Padre de la verdad, ¿no? Y que el Padre de la mentira es Satan, ¿no? Pero el Padre del silencio también es Satan. El simplemente de saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El saber decir lo bueno en su momento y no hacerlo y callar era pecado, ¿no? Entonces, primer pecado que está mostrando, o transgresión que está mostrando aquí la Biblia, era eso, ¿no? Ser un testigo que simplemente callaba. Por eso que aquel entonces a los testigos, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando si alguien te acusaba y había dos testigos, eso se daba por cierto, porque para ellos, para la cultura hebrea, era inconcebible que un testigo sea falso, ya que las implicancias de que si tú estás atestiguando falsamente, las implicancias eran ante Dios, de que eres un pecador ante Dios, ¿no? Te hacías copartícipe con el que estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan ustedes esta escena cuando de pronto traen a la mujer adúltera ante Jesús? Y ahí vemos estos acusadores que supuestamente dice que habían encontrado a la mujer adúltera en el acto, es decir, le habían puesto cámaras, GPS, no sé qué yo, pero la encontraron en el acto, ¿no? Porque otra manera no había, ¿no? Pero si la encontraron en el acto, como ellos dicen, al mismo tiempo de decir que la encontraron en el acto, se están revelando, se están exponiendo. ¿Por qué? Porque si encontraron el acto, tenían que haber encontrado a ambos que estaban adulterando, no solo a la mujer. Entonces ellos estaban diciendo una verdad a medias, ¿no? La hemos encontrado en el acto. Y es por eso que Jesús se pone a escribir en tierra. No sé qué escribió, la verdad. O sea, no sé qué escribió. Algunos dicen, a lo mejor escribió, ¿y dónde está el hombre? ¿No? Y por eso dice, ¿no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién podría? Definitivamente todos ellos eran pecadores porque no estaban diciendo testigos veraces, porque estaban diciendo una verdad a media, estaban silenciando o ocultando a alguien más, ¿no? A su compadre, a su amigo, y por no meterlo en problemas, solamente se estaban yendo en contra de la mujer. Lo que ocurre hoy en día muchas veces, ¿no? Que si es alguien que ajeno a nosotros, ya normal, le echamos dedo, pero si es alguien que es cercano a nosotros, como que la pensamos. Y eso no hace objetivo, ¿no? Y debemos entender que Dios ve los corazones. Entonces, para aquel entonces esto era pecado y para hoy en día definitivamente también lo es. Santiago claramente dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, no lo hace, le es pecado, ¿correcto? Entonces, uno de los pecados que nos describe, por el cual tenía, que era no intencional o sin alevosía, es este pecado de un falso testimonio o simplemente quedar callado, ¿no? Entonces, Spurgeon es un predicador, muchos predicadores de hoy en día lo consideran porque Spurgeon era un predicador bien radical, es decir, el que te dice las cosas como son, ¿no? Él decía, simplemente decía lo siguiente, que incluso tú sabes en quién hay salvación, en quién hay perdón de pecados y muchas veces callas y no lo dices, porque tienes vergüenza de aquel familiar, vergüenza de aquel amigo a que te vaya a rechazar y simplemente estás haciendo un testigo que está enmudeciendo. Y él lo llevaba a un extremo más allá, ¿no? Nosotros sabemos qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Y a veces por vergüenza callamos y no damos ese mensaje.
y es que se va a incomodar, o es que tantas cosas, y luego podemos encontrar mil excusas. Y como decía Spurgeon, ¿no? El hecho de no decir la verdad, conociendo la medicina para la enfermedad, de alguna manera te hace responsable ante Dios, ¿no? Y lo decía ese comentario justo en este pasaje, ¿no? Que muchas veces somos llamados a hablar con la verdad, a exhortar con la verdad, pero a veces, por no querer meternos en problemas, simplemente callamos. Mis hermanos, por hablar la verdad, en ningún pasaje de la Biblia vemos de que hay consecuencias o castigo de parte de Dios, por así decirlo, entre comillas. Lógicamente, el equilibrio es hacerlo por amor, con sabiduría, pero no necesariamente callar por la vergüenza. El temor hace que callemos muchas veces. La vergüenza hace que callemos muchas veces. Y nosotros lo excusamos y lo enmascaramos diciendo, no, es que voy a buscar el momento, pero y nunca llega ese momento. Debemos aprender a hablar con sabiduría muchas veces. Jesús muchas veces con su mensaje incomodó a muchos. Pablo con su mensaje incomodó. Nosotros hagámoslo con sabiduría. No te estoy diciendo que te vayas al extremo de condenar a las personas, definitivamente no, pero busquemos. Recuerda, ser un testimonio fiel es algo intencional, no es algo que se va a dar porque se va a dar, es algo que tenemos que buscar serlo. Ese es un testigo intencional. Cada uno de estos discípulos del Señor, que ya me estoy yendo en el libro de Hechos, pero cuando dice, les daré poder para que sean testigos, esto los hacía testigos intencionales. No es que de pronto los judíos o la gente los iba a convocar diciendo, hey, ven, cuéntame, sino un testigo intencional es el que va, su acción es ir dando testimonio, no que lo llamen y le pregunten, oye, a ver, cuéntame sobre Jesús. Ocurrió en algunas ocasiones, pero no solo esperaban eso. Un testigo intencional es aquel que va y comienza a dar el mensaje. Somos llamados a dar el mensaje verdadero, a no callar. Bueno, eso es como un paréntesis de lo que estamos viendo, ¿no? Pero uno de los pecados, ¿cuál era? Simplemente callar sabiendo, encubriendo muchas veces el pecado, ¿no? Entonces, y eso se puede aplicar de mil maneras en nuestra vida, ¿no? Para con los hijos, para con la pareja, para con los familiares, para los compañeros de trabajo que de pronto están haciendo las cosas por debajo de la mesa y decimos, uy, mejor no me meto, ¿no? Para los negocios turbios que se pueden meter familiares nuestros y de pronto decimos, uy, mejor no me meto. Dios te puede mostrar ese tipo de cosas para llamarle a la reflexión a ese familiar, a ese compañero. Pero a veces nosotros decimos, mejor no me meto. Recuerda, no es que yo te estoy diciendo que si tú no haces eso vas a tener que llevar tu sacrificio, no. El sacrificio perfecto ya fue entregado, es Jesucristo. Pero ese sacrificio no es barato. Ese sacrificio fue el más caro de la humanidad. Fue su sangre preciosa. Y como tal, ese sacrificio demanda que seamos testigos verdaderos, que siempre demos un testimonio correcto. Si tú identificas una situación así, pide sabiduría a Dios y habla, manifiesta. A lo mejor Dios te quiere usar para llamar al arrepentimiento a esa persona que está cometiendo actos ilícitos. Muchas veces callamos por no meternos en problemas. Muy bien, verso 2 al 3 nos describe, por ejemplo, otro tipo de pecado que tiene que ver con la impureza ceremonial. ¿Qué es la impureza ceremonial? ¿No? Cuando tenían ellos sus actos ceremoniales, por ejemplo, nosotros vimos, y esa es la ventaja de que hace poco hemos estudiado el libro de Éxodo, y hemos visto que cada uno de los mobiliarios del tabernáculo, cada uno de los utensilios del tabernáculo, escuchábamos constantemente la palabra consagrado para Jehová, ¿no? O ungido, consagrado, con el aceite de la unción para Jehová, ¿no? La misma vestidura, cada uno de los ambientes, el mismo sacerdote, sumo sacerdote, fueron consagrados para Jehová, es decir, apartados exclusivamente para Dios, decía, ¿no? Y que este aceite de la unción no lo usarás en ningún otro lugar, ni tampoco usarás otro tipo de aceite para el uso del tabernáculo. Lo mismo era con el incienso, ¿no? Entonces, básicamente esto habla de la santidad de Dios. Esto nos simboliza que Dios es un Dios santo, ¿no? Y lo mismo ha hecho de nosotros, nos ha apartado para Él. Y como tal, también puso puntual o explícitamente de que su pueblo,
todo lo que tenía que ver con estos actos ceremoniales no podía tocar cosa inmunda, ni siquiera físicamente. Mira, vamos a leer el verso 2 y 3, dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, por ejemplo, ahí nos da un ejemplo que es cosa inmunda, una bestia, dicen, una bestia de campo, una bestia salvaje, eso lo consideraba inmundo, ¿no? Cuando veamos las leyes sanitarias vamos a entender un poco más la palabra de inmunda, ¿ya? Pero básicamente era aquello que era contaminado, ¿no? Para las cosas del Señor. Básicamente significa contaminado, ¿correcto? O cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, dice, será inmunda y habrá delinquido. Es decir, el hecho de tocar, eso te hace inmundo. Dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare, dice, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Es decir, el hecho de tocar, por eso que vemos también un lavacro, ¿no? La fuente de bronce ahí en el tabernáculo, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, constantemente, ¿qué hacía? Se lavaban las manos y los pies, ¿no? Ya que con esto lo que quiere dar es un simbolismo de que las cosas de Dios, las ceremonias que hacían para Dios, eran cosas sagradas que Dios había estipulado, ¿no? Y esto apuntan a la santidad de Dios. Entonces, lo que está queriendo dejar claro es eso, ¿no? De que no es cualquier cosa para acercarse irreverentemente, ¿no? Entonces, si bien es cierto el que tocaba a un animal inmundo, eso no lo hacía culpable moral, tampoco algo deliberado, pero sí era una culpa ceremonial de que tenías que pasar por la desinfección, por así decirlo, ¿no? Eso no te rechazaba el hecho de decir, ah, la malograste totalmente, no, pasa por la desinfección, ¿no? Límpiate ceremonialmente tal como Dios lo está estipulando. Y eso, ahora, si a sabiendas tocas ese animal inmundo y dices, no, no importa, no pasa nada, ya tiene que ver con un acto ya tiene que ver con la actitud del sacerdote, ya no decir, no pasa nada, porque esto ya lo lleva a una desobediencia mayor. Y esto ya sería una culpa moral, no solamente ceremonial, ¿no? Entonces, Dios está diciendo que incluso este tipo de pecado necesita ser, ¿qué cosa? Eh, expiado, ¿no? Necesita llevar su expiación para poder ser limpiado de esto. Y muchos, dice, a lo mejor no sabían que era inmundo, pero dice, si después llegare a saberlo, será culpable. Por ignorancia, ¿no? Por ignorancia pudieron haber hecho esto o tocado una que otra cosa, pero si llegas a saberlo, tienes que enterarte que eres culpable. Y si no tomas el camino o el orden que Dios está dando, te vuelves culpable moralmente porque ya sería una rebelión o una desobediencia, un paso mayor, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué interesante es ver que Dios incluso de estos detalles nos deja sombras para que cuando hoy en día nosotros y muchos del pueblo evangélico solemos decir, ¿no? O muchos de los cristianos decimos, somos real sacerdocio, nación santa, soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, y suena bonito, ¿no? Porque pareciera como que un poco más ya sacamos pecho, ¿no? Algo así, ¿no? Y suena bonito, pero también nos habla de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tan importante o con cuánta reverencia me acerco a servirle al Señor, ¿no? Muchas veces en los trabajos seculares, eh, todos de alguna manera tenemos un trabajo secular. Y si tenemos un jefe por encima, o el dueño de la empresa, o del negocio, o del colegio, en mi caso, ¿no? O el director, está viendo o está evaluando, tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera está siendo evaluado para bien o para mal, ¿no? Para que te promuevan o para que te digan hasta acá nada más, el próximo año no contamos contigo, ¿no? Y nos esforzamos, sobre todo cuando sabemos que el dueño está ahí, ¿no? O el jefe está ahí, el administrador está ahí. A todos nos ha pasado eso, ¿sí o no? Yo le veo acá a la hermana Luz, viene, hace su reparto con los niños y recibe una llamada de su jefa y una se va, ¿no? Porque tiene que estar en su chamba, ¿no es cierto? Y eso, todos lo pasamos eso. Pero ¿qué hay de nuestro trabajo para con Dios? ¿Realmente lo consideramos como algo serio, como algo que es del Señor? ¿O decimos, bueno, le estoy dando, ¿qué más quiere el Señor? Bueno, o sea,
O esa es nuestra actitud. Por eso digo, es bonito decir soy siervo de Dios, es bonito decir soy un hijo de Dios, soy real sacerdocio, pero la pregunta es, ¿con cuánta reverencia estamos sirviendo a Dios? Me voy a poner como ejemplo, no quisiera, me voy a poner como ejemplo, como el mal ejemplo en todo caso, ¿no? Eh, Mis labios en este momento, gracias y por la misericordia de Dios, están siendo útiles para el Señor, para poder compartir su palabra. Pero si estos labios por la mañana están rajando, hablando mal del vecino tal, estos labios mismos están hablando groserías, están hablando mentiras, quizás chistes en doble sentido. ¿Tendría sentido decir, mis labios le sirven a Dios? El Señor me diría, purifica tus labios porque no quiero cosa inmunda. ¿Me dejo entender? Muchas veces dedicamos ciertas áreas de nuestra vida, ciertos aspectos de nuestra vida para el Señor, pero muchas veces también le abrimos esa puerta al mundo y de alguna manera lo convertimos en algo inmundo, lo contaminamos, aquello que lo estoy dedicando a Dios, ¿no? Mi carrito, ustedes lo conocen, ahí viejito, pero nosotros, una de las cosas que cuando lo obtuvimos dijimos que sea para la obra, ¿no? Y siempre está dispuesto para la obra, ¿correcto? Pero imagínate que mi hermano me llame y me diga, oye, préstame tu carrito porque quiero irme, tengo una juerga, porque él no es cristiano. Anda a ver, dice, y ahí van con una juerga en el carrito. ¿Te das cuenta? Las sillas de la iglesia, ¿no? Un tiempo me acuerdo cuando, ¿verdad? Había un amigo que me decía, préstame tus sillas, ¿no? O sea, porque él también nos prestaba cuando teníamos eventos. Préstame tus sillas de tu iglesia. Y hasta que un momento identifiqué me enteré que estaba llevando las sillas a un ambiente donde prácticamente era de estos eventos, ¿no? Social. No, no, le dije, ya no, ni me prestes tampoco, porque tú dices, uno podría decir, pero tanto es la ridiculez, sí, pero es que tenemos que entender que son cosas que están consagradas para Dios y es cuestión de testimonio. ¿Me dejo entender? Y así cada área de nuestra vida, ¿no? ¿Estamos consagrando realmente para Dios? ¿Está honrando a Dios? ¿O también de pasadita está honrando al mundo? No podemos servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. Decídete. Y a nuestro Señor, créeme, que le servimos a tiempo completo. Aún en el trabajo donde estamos, con el negocio que tú tengas, en lo que tú te dediques, recuerda, estás honrando a Dios y no podemos contaminarnos fácilmente. Esto era visto como un pecado por Dios para con su pueblo. Hoy en día hay otro tipo de cosas que también podremos nosotros convertirlo en algo inmundo si no tenemos nuestro criterio de santidad de Dios. Dios es santo, no quiere compartirte, no quiere compartir tus labios, tus fuerzas con el mundo. Amén. Entonces, continuamos. También va a haber otro pecado más. Hemos visto dos tipos de pecados, ¿no? El testigo mudo, los que hacen cosas inmundas y no se quieren purificar. Y el verso 4 nos habla del falso juramento. Y aquí quizás entramos todos, ¿no? Tal vez tú digas, bueno, en las dos primeras el pastor cayó enterito. Él es el que está así, ¿no? Ya, podrías decirlo quizás. Pero en esta sí yo creo que caemos todos, o sea, en este pecado. Mira lo que dice. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Es decir, el jurar a la ligera era pecado. Es pecado, mejor dicho. El jurar a la ligera. ¿Y cuántas veces quizás no hemos usado la palabra juro, pero hemos usado muchas veces la palabra prometo? Prometo que voy a cambiar. Señor, ahora sí te prometo, no sé, y a tantas cosas, ¿no? Y muchas veces es hacerlo a la ligera, ¿no? Porque eso es como querer sobre, ¿cómo te digo? Sobre convencernos a nosotros mismos, decir que, como he dicho, lo prometo, y no basta con que digas, lo voy a hacer, o es que de pronto nuestra palabra cayó en descrédito, que necesitamos decir, lo prometo. Porque el decir lo prometo es porque de alguna manera ya nuestra palabra cayó en descrédito, ¿no? Y por eso necesitamos decirlo, lo prometo, te lo juro, y te lo juro
que ahora sí, ¿no? Y a veces vamos a Dios con nuestras oraciones y decimos, Señor, ahora sí te prometo que te voy a dedicar más tiempo de oración. Te prometo que ahora sí voy a leer mi Biblia al menos un capítulo diario. Te prometo que ahora sí voy a cuidar mi testimonio. Te prometo que voy a ser de ejemplo a los demás, a mis hijos, a mis hermanos. Te prometo, Señora, esta vez sí. Señor, te prometo que voy a interceder. Y muchas veces prometemos y prometemos cosas. Y peor aún ahí todavía si no lo cumplimos, ¿no? Porque nuestra palabra queda en descrédito. Y Jesús puso una valla bien alta en Mateo 5:37, dijo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice Jesús dijo, si que tu sí sea sí y que tu no sea no, no. Entonces yo les digo, aquí yo creo que la mayoría muchas veces hemos fallado, ¿no? Y créeme que el Señor, incluso esto en el tiempo del Levítico, en el tiempo del pueblo de Israel, estaba llamada la atención, decía, este es otro tipo de pecado que, por el cual tenían que presentar expiación. Por el cual y presentar expiación significa por el cual tienen que reconocer que han pecado y que necesitan ser perdonados. No solamente decía, presento a mi animalito, no. Había un reconocimiento de haber pecado, de que estoy de acuerdo lo que Dios me está diciendo, es decir, Señor, me pongo a derecho y voy a traer mi expiación. Hoy en día nosotros incluso eso, hoy en día se ha perdido, ¿no? Hoy en día simplemente decimos, pero no está tan mal, ¿no? O sea, no está tan mal, decimos. Pero solamente por eso, ¿tú crees que si Él es pura gracia? Y como decía el epístola de Judas, convertimos la gracia del Señor en libertinaje, ¿no? En pensar que esos pecadillos sí los podemos cometer. Y no creo que tenga que estar yendo a arrepentirme todas las noches por eso. Bueno, créeme que si realmente consideras la santidad de Dios, aún por eso, cada noche debemos decirle, Señor, perdóname por haberte fallado, porque te prometí tal cosa. Mejor yo no te prometo nada, ¿no? Tampoco está el hecho de decir, entonces no le prometo y estoy libre, sino el hecho está en que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, tal como lo dice Jesús en Mateo 5:37, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tenían que hacer? Ahora, mira lo que dice en la salida, ¿no? Y entonces ha dado ejemplos de estos tipos de pecados. Hemos visto el testigo mudo, el que hacía las cosas habiendo sido habiéndose contaminado físicamente por lo inmundo, el que hacía promesas huecas, por así decirlo, ¿no? O un juramento a la ligera. ¿Y cuál es la salida que Dios ha dado? Ya nos ha dicho cuáles iban a ser los sacrificios en el capítulo 4 por cada tipo de persona, pero aquí también nuevamente nos va a decir algo más. Mira lo que dice verso 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, ¿qué cosas? Las que hemos hablado. Cuando el pecado fuese por alguna de estas cosas, recuerda, no está hablando del asesino, no está hablando del violador, no está hablando del adúltero, está hablando de estos pecados que nosotros muchas veces le llamamos inofensivos cuando Dios lo está viendo como pecado. Entonces, y claramente la Biblia dice que es pecado. Dice, cuando pecar en alguna de estas cosas del cual hemos hablado, dice, confesará aquello en que pecó. Entonces dice, tenía que ser confesado. Y es cierto. O sea, no solamente tenía que ver con el sacrificio, sino con la actitud de la persona de reconocer que ciertamente eso que quizás es considerado no tan malo es pecado. Y es cierto, tiene mucho que ver con nuestra actitud de reconocer y confesar. Pero aún la palabra confesar, hoy en día, para los creyentes modernos, esta palabra se ha devaluado. Confesar creemos que es decir, Señor, ya perdóname, ya gracias, disculpa. Y citamos todavía 1 Juan 1:9 y ya, ¿no? Y lo hemos tomado tan a la ligera. Pero si analizamos un poquito más la palabra confesar es exponerse ante Dios en reconocimiento, arrepentimiento y reconocer que lo que Él dice sobre nosotros o sobre ese acto que hemos cometido está mal y no le agrada y que estamos arrepentidos de eso. Básicamente eso era pecado.
Digo, eso era la confesión. Y la confesión siempre en la Biblia conlleva a un cambio. La confesión no es un amuleto. La confesión no es algo que, no es un rezo. Es, así se ha ido devaluando a través de la historia de la confesión, donde ibas, bueno, la iglesia católica, donde ibas, un párroco te abría su ventanita, le decía, confiesa, tú confesabas, decía, ya, no, ya fui al confesionario. Uf, no, basta. No, 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 la confesión no tanto es eso. La confesión implica exponerme ante Dios, algo que Dios ya lo sabe, reconocer ante Dios que lo que Él dice en cuanto a ese acto o hecho que he cometido está mal, no le agrada y que necesito ser limpiado por Él. Y es por eso que ahí vamos a entender 1 Juan 1:9, que si dice, ¿no? Que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. No puedo decir, estoy confesando, pero no hay limpieza. La limpieza se evidencia. La confesión se declara. Ya me confesé ante Dios, pero se está evidenciando que ha sido limpiado. Entonces, ¿Jesús está fallando o es que yo estoy fallando en mi confesión? ¿O es que yo estoy siendo muy laico en mi confesión y he malinterpretado la palabra confesión? La palabra confesión implica prácticas, cambio de actuar, arrepentimiento. Un claro ejemplo de confesión lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 18, por ejemplo, cuando de pronto Pablo expuso la palabra en Éfeso en sus primeros días. Todavía no estaba formada la iglesia, pero ahí vemos un claro ejemplo de una confesión bíblica. Hechos 19, verso 18 dice, y muchos de los que habían oído, de los que habían creído, ¿qué cosa? El evangelio presentado por Pablo, venían confesando, era algo público incluso, ¿no? Cuando no estoy diciendo sal a la calle, no, pero incluso dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es dar cuentas a Dios. Y si tú continúas leyendo, en ese contexto, verso 19, si no me equivoco, dice que quemaron cada uno de sus libros que tenían que ver con la hechicería. Entonces dice, ellos confesaron que aquello que estaban practicando estaba mal ante Dios y hubo implicancias, hubo prácticas que la demostraron, quemaron todo aquello que no agrada a Dios. Muchas veces nosotros confesamos pecados, pero al día siguiente lo seguimos haciendo. No hay un cambio, no hay una limpieza. La confesión implicaba limpieza, reconocimiento de que realmente lo que he hecho está mal. Entonces aquí, cuando nos dice cualquiera que pecare en alguna de estas cosas, que nosotros lo vemos como cosas menores, a lo mejor, testigo mudo, haber tocado algo inmundo, ¿qué más? Haber jurado a la ligera, por ejemplo. Digo, ya bueno, oye, para que Dios no esté molestando, llévale pues su sacrificio. No era la actitud. La actitud era decir, ciertamente estoy convencido que eso no agrada a Dios, que tengo que cambiar. Llevaba su sacrificio previa a una confesión. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿es muy importante la confesión? Ciertamente es importante, pero la confesión bíblica, no esa confesión que de pronto lo hemos usado como amuleto o muchas veces es usada como amuleto y decimos, ya confesé mis pecados, Cristo es, Él me perdona, pero también quiere limpiarte de toda maldad, ¿correcto? Como aquella mujer adúltera, ve y no peques más. Esa es la confesión. La confesión siempre está unido al arrepentimiento, a la humillación, a la conversión, al cambio de actitud, a la vuelta de 180 grados. Si estaba yendo por allá, es como el pueblo de Israel dice, caminaba a espaldas a Dios. Señor, confesamos que te hemos fallado y sí, nos arrepentimos, pero seguían caminando de espaldas a Dios. No tiene sentido. La confesión tiene que ver con el volver a Dios, con la corrección, ¿no? Señor, confieso que la he malogrado, quiero volver a ti, cambio de 180 grados. De lo contrario es un remordimiento, ¿no? Me duele fallarle a mi Señor, me duele fallarle a mi familia, pero sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios no quiere eso, mis hermanos. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Verso 7 al 10 nos va a explicar cómo debería de presentarse esta ofrenda, ¿no? Del cual ya hemos hablado en el capítulo 4, pero vamos a leerlo rápidamente. Dice, si no tuviera los... No, verso 6, disculpe, ¿no? Me quedé en el verso 6, disculpe.
Entonces va a hablar de la presentación de la ofrenda, el cual lo ha descrito claramente en el capítulo 4 ya, ¿no? Por cada tipo de persona. Entonces dice, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Expiación es como pago por su pecado, ¿no? Y el sacerdote dice, le hará expiación por su pecado. Y ciertamente había necesidad de un sacerdote, de un intermediario, ¿no? Que era en este caso el sacerdote. Y el verso 7 al 10 dice, si no tuviere lo suficiente, mira cómo es que es importante para Dios y es el más interesado en perdonar a su pueblo, tanto así que provee otros mecanismos, incluso para los que no tuvieren, para la cabra, la cordera, para presentar como expiación, Dios abre otro mecanismo incluso para aquellos que de alguna manera no tenían el recurso, ¿no? Pero para él es muy importante que esta persona entienda que pecado es pecado y que necesita ser redimido, ¿no? Entonces dice verso 7, y si no tuviera lo suficiente para una cordera, Señor, estoy misio, ya fui, ¿no? Entonces dice, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolos y 2 palominos, algo que era al alcance del pueblo, ¿no? Entonces lo que Dios más está más interesado que en el sacrificio en sí, estaba interesado en la actitud de la persona de comprender que necesita ser perdonado. Dice, el uno para expiación y el otro para holocausto, ¿no? Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. ¿Cuál es para expiación? Expiación es cuando era sacrificado para, ¿qué? Para que su sangre sea derramada como simbolismo de que su pecado está siendo pagado y va a ser perdonado, ¿no? Y el otro para holocausto esto era quemado como una ofrenda de honra a Dios, ¿no? Dice, y lo traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es la expiación y le arrancará su cuello para que pueda salir la sangre, es esto, mas no lo separará por completo, como no sé si han visto en provincia cuando matan el pollo, solamente no le sacan toda la cabeza, no solamente es para que fluya la sangre. Verso 9, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación, dice. Y el otro hará holocausto conforme al rito. Ya había todo un procedimiento del cual hemos hablado, del holocausto, ¿no? Entonces dice, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que cometió. Dice, y será perdonado. Y hay una promesa de perdón. Pero esta promesa de perdón se aplica en la medida en que el pueblo esté siendo obediente y asumiendo con actitud y diligentemente lo que Dios está estableciendo, cómo va a hacer. No es un perdón porque de pronto Dios está apañando a esta persona, sino es un perdón porque esta persona hay una reacción, una actitud de confesión, de arrepentimiento, de obediencia al presentar el sacrificio tal como Dios lo está demandando. Entonces finalmente concluye en un perdón de pecado. Verso 11 al 13, mira, mas si no tuviese, todavía vamos un poco más allá, dice, mas si no tuviese lo suficiente para los 2 tórtalos o los 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, ¿no? Un efa es una medida que se usaba para medir granos o harinas, ¿no? Entonces, dice, de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella incienso, porque es expiación. ¿Cuándo se ponía aceite y se ponía incienso? Cuando era una ofrenda de, si no me equivoco, una ofrenda de honra o de agradecimiento de granos que vimos en el capítulo 2, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no confundir, esta es una ofrenda de expiación porque de pronto no tiene los recursos ni para estas 2 aves, sino simplemente, pero tiene una necesidad de que su pecado sea perdonado. Entonces, tenía que haber una actitud, ¿no? Entonces, Dios está más interesado en la actitud de la persona que en el sacrificio en sí, ¿no? Verso 12 al 13 dice, la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, Dios le iba a tomar como expiación, como pago por su pecado. Y hará el sacerdote expiación por él, dice, en cuanto el pecado que cometió en alguna de estas cosas será perdonado. Nuevamente vemos que claramente esto era pecado y había una necesidad. Así la persona sea
de más bajo recurso tenía la posibilidad de que su pecado sea perdonado tal como Dios lo está estableciendo, ¿no? Dice, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda, ¿no? Y vemos algún dato interesante, que lo que podía sobrar de acá era para quién, para el sacerdote, dice, ¿no? Quien lo tomaba como vianda. Es interesante, ¿no? Como, esa palabra vianda es como sustento, ¿no? Entonces era como un sustento, ya que era harina, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a quedarnos ahí porque a partir del verso 14 comienza la ofrenda, pero ya no por el pecado, por este tipo de pecado que hemos estado estudiando, sino vamos a ver que a partir del 14 hasta el capítulo 6, verso 7, va a hablar sobre la ofrenda por la culpa, que es otra cosa. Tú dices que pecado o culpa no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver que va a ser un pecado por la culpa. Y tú dices, ¿cuál es la culpa? Lo veremos en su momento el día jueves, ¿no? Pero hasta este punto, mis hermanos, yo creo que más de uno, si estuviéramos en los tiempos levíticos, tendríamos una tarjeta VIP para ir al tabernáculo, ¿no? Es decir, una tarjeta VIP es como que un asistente frecuente, ¿no? Incluso nos pondrían sellito a cada rato. ¿Por qué? Porque definitivamente si Dios considera cada uno de estos aspectos que hemos visto como pecado, ser un testigo mudo, haber tocado cosa inmunda, hacer juramentos a la ligera, más de uno estaríamos ahí. Y el capítulo 4 nos muestra que incluso el sacerdote podía caer en esto, incluso todo el pueblo podía caer en esto. El capítulo 4 también nos muestra que incluso un jefe civil o político puede caer en esto, o cualquier persona del pueblo puede caer en esto, indicándonos así que todos somos expuestos o todos somos de alguna manera propensos a caer en este tipo de pecados, ¿no? Si de pronto aquí decimos, a ver, levante la mano el que el día de ayer mató a alguien, nadie va a levantar, al menos de lo que yo puedo ver, ¿no? O sea, definitivamente nadie. Pero si decimos, levante la mano a aquel que hace unos días le prometió algo a Dios y no lo ha cumplido, y más de uno como que vamos a decir, yo no. Y que levante la mano a aquel que tuvo la oportunidad de dar un testimonio veraz, pero prefirió quedarse por vergüenza, más de uno nos vamos a identificar, ¿no? Si decimos levante la mano a aquel que de pronto está sirviendo a Dios, pero también con esos mismos labios eh, le ha servido al enemigo en su debilidad, más de uno se va a identificar. Entonces, definitivamente, por eso les digo, cada uno de nosotros tendría definitivamente una tarjeta VIP para el tabernáculo para estar yendo a cada rato, porque estaríamos ahí en primera fila, ¿no? Diciendo, oye, guarda mi cola porque la malogré de nuevo. Esa era una realidad para aquel entonces y es una realidad para nosotros hoy en día, ¿no? Seríamos usuarios frecuentes del tabernáculo, ¿no? Entonces estaríamos comprando torta, los palominos por todo lado, pero con esto no estoy diciendo entonces, hermanos, el próximo culto cada uno su tórtola, no, la Biblia claramente nos habla de que hubo un sacrificio perfecto, ¿no? Que cumplió con cada una de las características de este sacrificio por el perdón de pecados, ¿no? Hebreos capítulo 10 es claro cuando dice, en el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y esto nos habla de lo que ocurría en Levítico. El sacerdote tenía chamba intensa, full time, como dicen algunos, ¿no? Estaba todo el día, con relevo incluido, ¿no? ¿Cuántos eran en el pueblo que caían en esto? Todos iban con su tarjeta VIP como usuario frecuente, ¿no? Y el sacerdote ya hasta los conocía. ¿Que tú de nuevo? Ah, ¿no? Y de nuevo, al día siguiente, de nuevo, ¿tú de nuevo? Ah, ¿no? O sea, no entiendes, pero es que, ¿sabes por qué? Porque este pecado no quita el pecado, solamente la cubría. No hacía una transformación de conciencia, solo lo cubría, solo perdonaba. Porque eso dice que Hebreos, ¿no? El sacerdote estaría, dice, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice. Verso 12, pero hace el cambio, nuestro sacrificio. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ese es el sacrificio que fue entregado por nosotros. El más grande sacrificio, el más caro.
Estos sacrificios que llevaban el pueblo levítico era costoso, era costoso. Por eso que nos habla de que algunos tenían y algunos no tenían. Y el que no tenía tenía que llevar un tórtola. El que no tenía el tórtola llevaba su efa de harina. Pero eso también para aquel pobre tenía un valor, tenía un costo. Y de alguna manera era algo instructivo, diciendo la próxima no la malogro de nuevo en esto porque de nuevo voy a tener que sacrificar otro carnerito. Entonces, pero muchas veces para nosotros se ha presentado el mejor sacrificio, el más grande, el más puro, el más santo. Pero recuerda, la gracia es cara, no es barata. Es cara porque le costó la sangre a Jesucristo. El autor de la creación, el Hijo de Dios, el santo, 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 vino, se hizo hombre como tú y como yo, y fue a una cruz. Y fue burlado en esta cruz. Fue flagelado en esta cruz. Entonces nosotros debemos entender que la gracia es gratuita, cierto, pero no es barata. Pero muchas veces malinterpretamos y creemos que la gracia es barata, que la tenemos fácil, pero a Él le costó el más grande sacrificio. ¿Y sabes qué? Ese sacrificio que Él presentó sí transforma al ser humano. Entonces, si nosotros decimos haber creído en ese sacrificio, nuestra vida también debería ser transformada, aún en esos aspectos del cual hemos visto hoy, aún para ser un testigo veraz, aún para consagrar mis labios, mis manos para el Señor y no tocar cosa inmunda a cada rato o deportivamente, con ligereza, aún para que mi juramento no sea a la ligera, sino que mi sí sea sí y mi no sea no, para con Dios y para con los que me rodean. Porque el sacrificio que se presentó por mí se hizo una sola vez para siempre y es el más caro de la historia. Y si es así, ese sacrificio es el que debe transformar mi vida. Pues. Verso 13 de Hebreos 10 dice, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, él se sentó en el trono, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice que nos ha hecho perfectos y estamos en ese camino a la perfección. Se va a consumar cuando estemos con Él, pero nos dice que hemos sido santificados. La valla del Señor es alta en Levítico cuando dice, sed santos porque yo soy santo. Pedro también lo vuelve a decir en su carta, sed santos porque Dios es santo. Y tú dices, eso es imposible. Pero Él te dice, yo te he santificado. ¿Cómo? Con su sacrificio. En su sacrificio carísimo, en su derramamiento de sangre, Él nos ha santificado. Lo único que tenemos que hacer es vivir conforme a esa nueva naturaleza, vivir conforme a esa nueva posición. Pero eso es lo que hace el enemigo. Hacernos ver que todavía estamos en este mundo y que nos podemos dar por ahí unas cuantas escapadas. Ten cuidado. Ese sacrificio a Él le costó. Hebreos 13, verso 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, como quemados fuera del campamento. ¿Se acuerdan que decía Levíticos 4, que el sacerdote que hacía con el sacrificio de expiación derramaba en el altar y luego entraba también al tabernáculo de reunión y rociaba el velo con la sangre y lo que sobraba, ¿qué hacían con los sacrificios? Lo llevaban fuera del tabernáculo y lo quemaban. Mira lo que dice Hebreos, está recordando esa escena, pero ahora va a decir qué hizo Jesucristo. Por lo cual también Jesús dice, para santificarnos, es decir, para santificarte a ti, a mí, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, dice, padeció fuera de la puerta. ¿Y tú qué dices? ¿Qué significa esto fuera de la puerta? En el tiempo de Levíticos, el animal era sacrificado, su sangre derramada en el altar, con la sangre entraban al tabernáculo, rociaban el velo o parte del velo, luego lo que sobraba lo quemaban fuera del tabernáculo como muestra, como simbolismo de que el pecado está siendo erradicado, como muestra, simbolismo de que esta persona ha traído sacrificio por su pecado y de que esta persona ha pecado y era algo público. De la misma manera, dice el Señor Jesucristo, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Y qué significa? Padeció públicamente. El sacrificio de Cristo no fue a escondidas, no fue en una cárcel, no fue en un convento o en un templo,
El sacrificio de Cristo fue en las puertas de la ciudad, en una cruz, en un monte, el monte Calavera o el monte del Calvario. Ahí fue crucificado, burlado, humillado, exhibido públicamente, desnudado, colocado con una corona de espinos, como muestra de que se está presentando un sacrificio. Él padeció eso. Y por eso con esa sangre dice nos santifica. Y por esa misma sangre nos demanda, sed santos porque yo soy santos. Pablo lo diría de otra manera, que debemos de andar conforme a la profesión para la que hemos sido llamados. Entonces, mis hermanos, si estos tres pecados que hemos visto hoy de pronto nos parecían pecadillos y no pecados por su nombre, el ser un testigo mudo, el contaminar nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros labios con cosa inmunda de la vida, o el simplemente que nuestro sí, o de hacer juramentos a la ligera, promesas a la ligera, no nos parecían tan mal, recuerda, por esos pecados también Jesucristo ha entregado su vida. Valoremos la sangre de Cristo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos muestras nuevamente, Señor, que te fallamos, Señor, muchas veces, ya sea por ignorancia, Señor, muchas veces también por comodidad, Señor, o por vergüenza, Señor. Muchas veces no, y si evaluamos, Señor, nuestro actuar día a día, no damos la talla, Señor, para nada. Pero al mismo tiempo tú nos recuerdas con tu palabra esta noche, Señor, que en tu sacrificio perfecto, Señor, tú nos has santificado, Señor. Que aunque para nosotros es gratuito, Señor, la salvación, a ti te costó, Señor, tu sangre preciosa. Tú siendo el creador del universo sin pecado, Señor, viniste y cargaste con nuestros pecados de cada uno de nosotros, Señor. Sufriste lo oprobio en esa cruz, Señor. Y esta noche, Señor, quiero decirte, perdóname, Señor, por aquellos pecados a la ligera, Señor, por simplemente pensar que todo me es lícito, Señor, y hacer cosas que muchas veces hoy me doy cuenta, Señor, por tu Santo Espíritu, que no te agradan, Señor, que no está bien, Señor. Ayúdanos a ser realmente, Señor, como tú, Señor, a buscar ser como tú, Señor. Y como decía Pablo, Señor, a imitarte a ti, Señor, o a imitar las pisadas de Pablo, porque él te imitaba a ti, Señor. Ayúdanos a ser de ejemplo, de buen testimonio en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad, Señor, porque tú nos has llamado a santidad, porque tú eres un Dios santo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, Señor. Amén.